Vámonos, todos vamos a buscar la palabra de Dios. ¿Y qué le parece si nos vamos al libro de Josué? Libro de Josué. A su nombre. Libro de Josué. Gracias, Jesús. Dios es bueno, amén. Él es fiel. Cuando nosotros hemos estado escudriñando la palabra, vemos nosotros las victorias de las maravillas que Dios tiene para las vidas de sus hijos, amén. Y la victoria grande que tenemos es que lo principal es que Dios está con nosotros. Dice la palabra que Él está con nosotros como poderoso gigante, amén. Así es de que en su gracia es que tú y yo nos gozamos. Voy a hacer el libro de Josué y nos vamos a ir hasta el capítulo 5. El capítulo 5. Dios es bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Deje que entre las... Y se vaya hasta el verso 13. No podemos leer todo el capítulo porque se nos va el tiempo, gloria a Dios. Pero vamos a ir al verso 13 del capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie todos. Sí, en el 5 nos vamos ya hasta el verso 13. Vamos a leer 3 últimos versículos para la honra y gloria de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, hemos dado cánticos de júbilo, Señor, pero ahora también entramos a tu palabra por medio, Señor, de tu gracia y subimos a tu monte santo. Háblanos, que tus siervos escuchamos. Limpia nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente para que recibamos lo que tú tienes en nuestras vidas. Todo esto lo agradecemos en el nombre poderoso del Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Le mencionaba yo que leer todo el capítulo 5 nos llevaría el tiempo. Amén, tome su lugar. Gloria a Dios. Pero aquí ya vemos a un nuevo líder de Israel. Aquí ya salieron de los 40 años del desierto. Moisés, que era el líder, él ya había partido. Pero antes de haber partido a la presencia de Dios, Dios le dio la indicación a Moisés: ve ahora e imponle las manos a Josué, ¿verdad? Y él va a ser el que va a introducir a Israel a la tierra prometida. Amén. Ahora vemos aquí ya a Josué. De antemano ellos tenían frente, para ir rumbo a la tierra prometida, tenían frente muchos enemigos, muchas ciudades. El primer enemigo que tenían era, al cruzar el Jordán, era Jericó. Jericó eran unos muros, tenía unos muros alrededor. Cada ciudad, acuérdense, yo le he dicho en los tiempos antiguos, las ciudades se cubrían, se fortalecían, se protegían por medio de murallas que ponían gruesas en todo alrededor de la ciudad. Amén. Todavía por ahí hay vestigios de la muralla china que abarcan muchos kilómetros. Hay pedazos de lo que cubría todo lo que era China, y así eran los tiempos antiguos. En el caso acá de el pueblo de Dios, salen del desierto después de 40 años, pero ahora ya con el líder, antes con Moisés, ahora con el líder Josué. Y el primer
evento que tenían para guerra o como guerra era Jericó. Eran unos muros tan gruesos que podían pasar carros, uno de ida y uno de venida. Haz de cuenta hoy en día un freeway, bueno, en español, ¿verdad? Un distribuidor o una carretera ancha, gloria a Dios. Entonces era imposible tumbar esos muros. Por ende, los de Jericó, al saber que ya Israel venía, ¿verdad?, ellos formaron sus ejércitos y dentro, bien cerradas las murallas, bien cerrados los portones de las murallas, estaban nada más apercibidos, porque en realidad para que Israel tomara toda la tierra que Dios les había prometido, esa primera puerta infranqueable era Jericó. Era muy grandísima y gruesos esos muros. Era lo primero que tenían que derrumbar. Entonces, Josué, creemos nosotros, no lo dice la palabra, pero podemos pensar que Josué estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque él pasó revista y vio a su ejército, el ejército israelí. Y cuando ya empieza él a tomar revista, hace cuenta de cada uno de todos su ejército. En ese momento, dice la palabra, estando cerca de Jericó, alza sus ojos. Después de que pasa revista, y luego ya voltea y ve la muralla. Pero si algo que tenía Josué es que era un poderoso guerrero. Era un hombre de fe. Amén. En ese momento, cuando él alza, ya estando satisfecho de ver su ejército tan grande, ahora alza sus ojos y va hacia Jericó y alza sus ojos y ve a un varón. Ahora cuando lo ve, pues él luego dijo, este varón no es de mi ejército, lo desconoció. Ahora, si te fijas bien, dice que estaba delante y el varón tenía una espada desenvainada, o sea, estaba con su espada ya así, como para la guerra, ¿sí? Josué, como buen líder, y para poder corroborar, ¿verdad?, que este varón no era de su ejército, pues se le enfrenta a Josué. Se le enfrenta y cuando se acerca, dice que estando el varón con la espada desenvainada, Josué luego va hacia él. Y cuando va hacia él, me imagino que también sacó su espada Josué. Y cuando la saca, ¿qué le dice? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjese usted, dice la palabra que cuando le pregunta a Josué aquello, luego el varón le responde. Dice que le respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cuando Josué oye que le dice que no, y la voz se la oyó medio especial, no era una voz terrenal, esa voz era una voz celestial. Yo no sé si tú sabes que cuando Dios toca tu corazón, va transformando todo, transforma hasta tu forma de hablar, transforma, claro, tu forma de conducir, tu forma de accionar, de mover las manos, los pies, gloria a Dios, pero en tus labios, en tu voz, cambia luego tu voz. ¿Por qué? Porque tu voz no es ya terrenal, tienes una voz celestial. Y la voz celestial es dulce, la voz celestial es potente, la voz celestial va dirigida con autoridad. Es una voz que es dulce. ¿Te acuerdas a nuestro Maestro Jesucristo? ¿Por qué lo seguían? Porque su voz era dulce. Pero también porque temblaban. Porque también él decía, agarró, dice la palabra, que una vez entró a la casa de Dios, entró a los atrios y vio a las gentes que estaban vendiendo afuera del templo. ¿Qué sé yo? Si imágenes, no sé yo, estaban vendiendo. Y dice la palabra que Jesucristo tomó, el Jesús de amor, toma un látigo y empieza a dar latigazos. Él sí se fue hasta la cocina, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿No está escrito que mi casa de oración será llamada? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y volteaba las mesas y a los que tenían cambio y aventaban las jaulas de palomas. Oiga, es que si hay algo para Dios, cuando Él saca la autoridad, la saca, hermanita, pero cuando de veras Él está en ese enojo santo, es cuando se trata de asuntos de su casa. Entonces, tú tienes una voz celestial. En el momento perfecto, exacto, tu voz es dulce, hermosa. En el momento que tú tienes que sacar una voz de autoridad, también sale tu voz potente con autoridad. Pero no eres tú, es Cristo que está en tu vida. Siempre y cuando, dice nuestro Dios, siempre y cuando estés conforme a las leyes de mi bendita palabra.
Entonces te das cuenta cómo nosotros teníamos una voz celestial. Sí resulta, siempre y cuando, nos dijo nuestro Dios hace rato, siempre y cuando estés al tanto, en cuidados de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este caso, vemos aquí que Josué, satisfecho de haber pasado revista, da rumbo a tomar la tierra prometida. Y cuando se dirige hacia Jericó, está ahí viendo esas murallas, ahí ve al frente a un varón. Y este varón está con la espada desenvainada. Y Josué, como buen guerrero, siervo de Dios, pero también buen guerrero, lo ve con la espada desenvainada y se quita, él también saca la espada y le dice, ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo te digo, cuando José expresó esas palabras, ¿las hizo con autoridad? Claro, porque era un siervo poderoso de Dios y un guerrero. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Su palabra, voz que salió, la sacó con autoridad. Pero hoy nada más la voz que salió del que venía de parte de nuestro Dios. Dice la palabra que cuando le dice Josué esto, dice que le responde no. Desde ese momento que el varón le respondió no, en ese momento yo creo que José se cimbró, porque esa voz venía directa. ¿Quién era? Déjame decirte, el que estaba respondiendo ahí era el Señor Jesucristo. En los tiempos antes de que Él tomara carne, antes de que Jesús tomara carne, que vino a la tierra, antes de ello, Él tenía incursiones aquí en la tierra en forma angelical. Cuando tú ves en la palabra de Dios la palabra el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesucristo. Entonces decíamos que le responde no. No, yo no vengo, mas vengo como príncipe, dice, como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué, al impacto de esa palabra, que pasó con él, postrándose de su rostro en tierra, dice, le adoró. Ningún ángel, siervo, recibe adoración simplemente porque es un servidor de Dios. El único que recibe adoración en una forma teofánica es el Señor Jesucristo, en una forma angelical. ¿Decimos amén? Dice que se postró y le adoró y le dijo, ahora mira cómo cambia la voz de Josué. ¿Qué dice mi Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. O sea, como diciendo, antes de que de cualquier otra cosa que aclaremos, quita el calzado, las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora yo te voy a decir una cosa. Dice la palabra que Josué, cuando se dirige su mirada hacia Jericó, luego se encuentra en sus ojos y ve al varón. ¿Sí? Si de ahí donde estaba él, si no estuviera el varón, a donde estaba Jericó, si no estuviera ese varón, ese lugar fuera santo, ¿sí o no? Lo que te quiero decir, que ese lugar era un lugar como cualquier otra parte, pero donde quiera, donde Dios pone sus pies en una forma teofánica como Jesús lo hizo, ahí ese lugar se convierte en un lugar santo. Ahora, si tú tienes vida celestial, tienes pies celestiales, tú llegas a la casa de Dios, este lugar está santo, pero sales de donde quiera que tú estés, ese lugar es santificado. ¿Me explico? Entonces, cuando ya adora, dice, ¿qué dice mi Señor? Dice, lo primero es que quites el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Mira, aquí, en estos versos, ahí inicia, oiga bien, con todo apogeo, el liderazgo y las conquistas del líder Josué. Ahí es donde inicia. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque ahí se encuentra con la Kedushá, se encuentra con la santidad de Dios. Porque ahí bajó el ángel, ahí bajó el Señor Jesucristo. En ese momento, automáticamente ese lugar era santo. Y allí inició el ministerio del Señor, de Josué. ¿Por qué te lo digo? Vete a Éxodo capítulo 10. A su nombre.
Éxodo capítulo 3. ¿Quién vive?